Muy buenas tardes, sean todos y todas muy bienvenidas y bienvenidos, ¿cierto?, a este ya cuarto encuentro del ciclo de webinars UFRO Didáctico Matemático, el cual es organizado, ¿cierto?, por la carrera de Pedagogía en Matemáticas en conjunto con la Escuela de Pedagogía. Esta actividad está dirigida principalmente a estudiantes, titulados y docentes del área matemática. Hoy se enmarca en las celebraciones que se han estado realizando al interior de la comunidad con motivo del Día del Profesor y de la Profesora. Por lo mismo, saludamos cariñosamente a cada uno de los profesores y futuros profesores que hoy nos acompañan. Un fuerte abrazo para todos y todas ellas y ellos. Les comentamos que esta exposición está siendo transmitida por Facebook Live para aquellas personas que no alcanzaron a inscribirse. A todos, muchas gracias por estar aquí. Antes de continuar, queremos saludar al director de la Escuela de Pedagogía, al profesor Magíster Edgardo Parra, a quien invitamos nos entregue algunas palabras. Adelante, director. Muchas gracias, Luis. Primero que todo, como tal lo señalaba, entregar un saludo, primero que nada, a nuestro invitado, a Miguel Ribeiro. Muchas gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros en un día, por lo menos aquí en Chile, tan significativo como es el Día del Profesor. Y por supuesto, un caluroso y afectuoso saludo a todos los profesores, profesoras, y en especial a nuestros alumnas y alumnas que son la savia nueva de la generación que va a marcar lo futuro del país, porque esta profesión tiene esa singularidad. Un profesor marca a fuego muchas veces la vida de las personas, y eso queda después plasmado en lo que es una sociedad. Hoy día estamos en un momento complejo como sociedad global. Estamos todos en lo mismo, estamos todos planteándonos este nuevo escenario, y una vez más los profesores y las profesoras estamos en la vanguardia de estos nuevos tiempos. Lo vivimos día a día. Desde marzo en adelante nos cambió la vida, nos cambiaron los retos. Pasar de la presencialidad a la virtualidad no ha sido fácil, pero sin embargo, lo dije en la mañana en otra reunión, sin embargo, el coraje, la fuerza, el empuje, la valentía, el amor por lo que nosotros hacemos como profesores y profesoras, el cariño hacia nuestras alumnas y alumnos nos ha empujado a no bajar los brazos, a afrontar el reto. En eso estamos, hoy día, en la mañana, escuchando experiencias distintas, novedosas. Estamos en un proceso de mucho cambio, pero nosotros, esta profesión hermosa, nos desafía, y nosotros los profesores estamos ahí para ser flexibles, innovadores, empáticos. Todos los desafíos que ustedes se pueden imaginar en estos tiempos de pandemia, bueno, esta profesión, los que abrazamos esta profesión, estamos dispuestos y estamos en eso. Y por eso no me queda más que saludar a todas y a todos, alumnos, alumnas, profesores, profesoras, en este día, darle las gracias a Luis, a Angélica, de la carrera de matemática, por abrir estos espacios de conversación, y a Miguel por ser el que nos va a entregar este espacio, y desearles que este webinar, el cuarto ya, sea tan exitoso como los anteriores. Así que reciban un cordial saludo en este día tan especial y que sea muy exitoso este webinar. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, director. Agradecemos los saludos del director por nuestro día y el día de todos los profesores y profesoras de aquí de nuestro país y en donde se celebre. Para quienes nos acompañan por primera vez, les contamos que este ciclo de webinars lo iniciamos en el mes de agosto y se mantendrá hasta el mes de diciembre.
Esto con el objetivo de mostrar los desafíos de la didáctica para mejorar el aprendizaje escolar en matemática, principalmente en el contexto actual en el que estamos viviendo. En esta cuarta edición de UFRO Didáctico Matemático nos acompaña el doctor Miguel Ribeiro, profesor de la Universidad Estatal de Campinas, Brasil, quien abordará el tema la importancia de nuestro conocimiento interpretativo para que los alumnos puedan entender las matemáticas y la necesidad de un cambio en la formación de profesores. Bueno, les comentamos que terminada la exposición, dejaremos unos minutos para responder preguntas. Estas las pueden ir dejando en el chat y nosotros las iremos recopilando y leyendo al expositor. Lo mismo para aquellas personas que nos acompañan a través de Facebook. Además, bueno, tengo que mencionarles que el doctor Ribeiro, ¿cierto?, tiene un modo particular de trabajar. Él va haciendo preguntas a los presentes y de alguna forma, ya sea por micrófono o en el mismo chat, pueden hacer sus preguntas de inmediato para que sea más interactivo. De esa manera al menos trabaja el profesor Ribeiro, y para que puedan participar de manera activa, no sientan ningún tipo de estrés o que tengan que hacer al final las preguntas, no. Pueden interrumpir en el chat o pueden levantar la mano, ¿cierto?, para poder hacer sus preguntas a través de manera directa, digámoslo de esa manera, por micrófono. Entonces dejamos con ustedes al doctor Miguel Ribeiro en su exposición. Adelante, profesor Ribeiro. Gracias, Luis, y gracias a todos por la invitación. Yo voy a intentar hablar despacio, que no sé si se nota, pero yo no soy... el español no es mi primera lengua. Yo soy portugués y estoy trabajando ahora hace 4 años acá en Brasil. Y lo que vamos a discutir, Luis lo ha dicho ya, que yo le voy a hacer una presentación global inicial, 10-15 minutos, y pues voy a poner algún conjunto de cuestiones para que podamos dialogar. Porque eso tiene que ver con el tipo de trabajo que hacemos y el tipo de trabajo que efectivamente tiene impacto en la práctica. Porque yo siempre digo que yo tengo que hacer lo que quiero que los otros puedan hacer en sus clases con los niños. Y por eso, si yo les voy a impartir una charla de 45 minutos y quedarse un tiempo al final para contestar, para mí sería casi el mismo que irme a una clase, impartir una clase donde el punto de partida sería la regla. Y después le iría a pasar un conjunto de ejercicios para que yo pudiera verificar si la regla había sido aprendida. No entendida, pero aprendida. Y por eso vamos a hacer una cosa un poco distinta. Antes de empezarmos con la charla que he preparado, creo que es importante hablar un poco o decir algo sobre el contexto en que nos encontramos. Que mucha gente dice que esto de la pandemia, de que nos ha quitado las clases, que las cosas han cambiado mucho del presencial al virtual. Es verdad, ha cambiado un montón de cosas, pero la esencia de la práctica del profesor, infelizmente, y lo digo infelizmente y ya van a entender por qué, infelizmente no ha cambiado. O sea, nuestra práctica no individual de cada uno, pero la práctica global, el hecho de que nos hemos salido de nuestras clases y nos hemos ido al piso de cada uno de nuestros alumnos, solo ha puesto de relieve el hecho de que la enseñanza se estaba enfocando y se continúa a enfocar aún más ahora en la transmisión de contenidos y no en la comprensión, en la regla y no en los conceptos, en pasar los contenidos a los alumnos y no a oportunizar
situaciones para que ellos puedan efectivamente entenderlos. Y esta discusión está en la base del trabajo que estamos desarrollando hace más de casi 20 años en la formación de profesores, buscando entender qué cosa es esa que nosotros tenemos que conocer, que tenemos que estar capacitados para que podamos discutir matemáticas con los alumnos, de modo que los alumnos efectivamente entendan lo que hacen, por qué lo hacen y cómo lo hacen a cada momento, independientemente si estamos trabajando con niños de infantil o con alumnos de la enseñanza superior. Yo voy a poner... A ver. Acá. Así como está, ¿se ve? Porque me quiero mirar los comentarios. Sí, se ve. Por eso yo me voy a hablar un poquito de qué es esto del conocimiento del profesor y del por qué, que he puesto ahí a rojo, del por qué de considerarmos que tenemos que cambiar el foco de la formación de profesores si efectivamente deseamos formar profesores. O sea, si deseamos más que formar personas que saben hacer, si tenemos como objetivo que la formación de profesores nos permita formar profesionales que pueden ayudar a los alumnos a entender. Y esto es algo que parece muy obvio, pero cuando nos vamos a la formación de profesores no es tan obvio así. Y por eso he elegido un ejemplo que ya os voy a poner, que supongo, al menos espero, que todos lo sepan contestar, obtener el resultado final, porque al final le voy a poner un ejemplo de la resta, que es de segundo de primaria, pero que vamos a ver que saber contestar está muy lejos de lo que nosotros tenemos que conocer para poder discutir con los alumnos. Y esto de la resta de primaria tiene conexiones, muchas conexiones. El conocimiento asociado a la resta tiene muchas conexiones con el conocimiento que nosotros tenemos que tener como profesores de enseñanza media, creo que es el nombre ahí en Chile, de niños de 14, 15, 16 años, cuando vamos a trabajar, por ejemplo, las ecuaciones o las inecuaciones o las funciones que parece a la primera vista que no tiene relación porque está muy lejos en segundo de primaria para séptimo o octavo año, pero hay muchas conexiones ahí del tipo de conocimiento que tenemos que tener. Y por eso vamos a hablar de qué es esa cosa, de nuestro conocimiento en cuanto profesor de matemática, lo que hace con que ese conocimiento sea especializado. Y por otro lado, eso por un lado. Por otro lado, la importancia en el rol de las tareas para la formación de profesores. ¿Qué tipo de tareas ponemos para formar profesores y qué tipo de tareas ponemos para formar alumnos, en el sentido de que ellos entiendan lo que se pretende que entiendan de matemática? Y cuando hablamos de nuestro conocimiento para enseñar a los alumnos, hay una cuestión que pocos de nosotros hacemos, pero que es esencial. Nosotros hablamos de el profe enseña, el alumno lo aprende, pero hay un problema ahí. ¿Qué significa enseñar? Porque dependiendo de nuestra respuesta a esta cuestión, de qué significa enseñar, así vamos a desarrollar un tipo de práctica y vamos a tener la idea de cuál es el mínimo del conocimiento que tenemos que tener para poder desarrollar esa práctica matemática. Y cuando hablo de conocimiento del profesor, no me refiero solo al conocimiento pedagógico, me refiero esencialmente al conocimiento matemático. ¿Qué conocimiento matemático especializado es ese que tenemos que tener como profesores, de modo a que enseñar no sea
pasar contenido, o no sea tampoco preparar tareas que a los niños les gusta mucho, pero de discusión matemática no tienen mucho. Y esto porque enseñar no puede ser pasar contenido, porque aún todos nosotros creamos que haya funcionado con nosotros. La verdad es que esto nos pasa una falsa idea de que, o la ilusión, de que conocemos, de que sabemos hacer las cosas, pero efectivamente se nos preguntan cómo se hace, por qué se hace, cuándo se hace. Seguro que muchos de nosotros no sabemos contestarlo. Y eso al final se acepta como normal porque la formación no nos ha posibilitado ese tipo de discusión. La formación siempre se ha enfocado, o mayoritariamente se ha enfocado en enseñarnos a nosotros, profesores, a cómo hacer las matemáticas y a enseñar esas matemáticas. Y no se ha enfocado con la preocupación de que podamos entender eso que tenemos que hacer. Y por eso enseñar, asumir este punto de partida de que enseñar no es pasar contenido, tiene implicaciones en la formación y en nuestra práctica con los alumnos. Y que estas implicaciones no están relacionadas con las cuestiones de los recursos o de las metodologías que se van a abordar. Pero hay una cuestión que esas implicaciones están relacionadas con una cuestión que está por detrás de toda nuestra práctica. Que todos creo que deseamos que a los alumnos les guste las matemáticas. Pero hay las dos palabras principales acá son que les guste y las matemáticas. Que le puede gustar un montón de cosas en la clase de matemática que no sean de matemática, pero tenemos que hacer las dos cosas en conjunto. Porque, y eso es la cuestión, ¿cómo podremos ayudar a los alumnos a que les guste las matemáticas? Porque todos los alumnos tienen el derecho de tener la oportunidad de aprender. Y esto les demanda a ellos el deber de que hagan un esfuerzo para aprender. Y para que los alumnos tengan ese derecho, nosotros profesores tenemos de conocer más matemática que los alumnos. Pero ahí la discusión es muy amplia. ¿Qué significa este más que tenemos nosotros como profesores que conocer con relación a los alumnos? Algunas personas defienden que no, es más de metodología, otras más de matemática avanzada, las asignaturas de la universidad que te tratan de álgebra avanzada, topología, cálculos, análisis, pero sin conexión con la práctica futura. Las cuestiones, otro grupo de personas dice, no, lo que tiene que conocer más, ahora aún más en esta cuestión de la pandemia, las cuestiones de la tecnología, pero para nosotros, y esto es lo que la investigación que estamos desarrollando muestra que conocer metodología, matemática avanzada o tecnología por sí solo no nos ayuda a que los alumnos entiendan y aprendan matemática. Nos ayuda a tornar las clases, no sé si se entiende, pero más guapas para ellos, pero que la demanda cognitiva de la discusión matemática que es muy baja, típicamente. Por eso para nosotros ese conocer más tiene que ver con el entender la matemática en profundidad, nosotros como profesores, el conocer las conexiones que se pueden y tienen que hacer entre los distintos tópicos y, por ejemplo, las potencialidades y limitaciones de cada uno de los recursos que utilizamos en la clase. ¿Y esto por qué? Porque hay un montón de investigaciones a nivel internacional que nos muestran que nuestro conocimiento en cuanto a profesores y conocimiento matemático y pedagógico, las dos dimensiones en conjunto, es de entre todos los factores que se pueden controlar, porque hay un montón de otros que no se pueden, pero de todos los factores que se pueden controlar, este conocimiento es lo que tiene más impacto
en los aprendizajes de los alumnos y en consecuencia en sus resultados a medio y largo plazo. Por otro lado, toda nuestra práctica, que sea como futuros profesores o como alumnos, toda nuestra práctica es basada en la resolución y preparación de tareas que vamos a proponer a los alumnos. Y por eso la formación de profesores, las tareas para la formación de profesores tienen que ser repensadas de modo a que sean efectivamente para formar profesores y que no sean tareas directamente para los alumnos. Porque los niveles de discusión tienen que ser distintos. Lo que discuto con los alumnos de enseñanza media no puede ser el mismo que voy a discutir con los futuros profesores o con los profesores de enseñanza media. Y por eso la cuestión de qué tareas son esas para la formación de profesores, de modo a potenciar las prácticas matemáticas de elevada calidad, de modo a que tenga un significado ahora, hoy, pero mañana sábado, pero mañana en un futuro próximo, en un futuro longínquo. Pero antes de poner el problema, hay también la cuestión de que mucha gente dice que no, la formación se tiene que cambiar, que la estructura de la formación no está buena, que la formación inicial no prepara para la práctica, que la formación continua no tiene resultados para mejorar los resultados de los alumnos. Pero no hay mucha gente que se enfoque en proponer cosas que efectivamente puedan funcionar. Y eso hay que ser propositivo. Yo tengo acá algunas de las ideas, de las 4 ideas esenciales y centrales de las formaciones que hacemos asociadas a la investigación siempre, que para nosotros es imposible diferenciar, distinguir las dos cosas. No es posible hacer una investigación o formación sin que de forma asociada exista la otra. ¿Qué tipo de formación es esa? Es una formación que tiene duplamente el origen y el destino en lo que el alumno o el profesor conoce de la práctica, de la matemática y de la práctica. Por eso siempre tenemos ejemplos de clase que o han ocurrido en la clase o que pueden ocurrir en la clase. Una formación que tiene como foco principal desarrollar el conocimiento del profesor. Y acá lo que vamos a discutir en particular el conocimiento interpretativo, que sea el conocimiento que nos permite mirar, oír efectivamente lo que los alumnos dicen, entender su razonamiento y tener ese razonamiento como punto de partida para las discusiones, que es distinto de oír lo que los alumnos dicen, pero proponer mi propia forma de hacer. Tiene que ser una formación que busca la sustentabilidad de la práctica matemática. O sea, una formación que que cuando termine la formación, uno pueda continuar haciendo ese tipo de práctica y ese tipo de discusión, no solo en el tópico que se ha discutido, pero pensar en otros tópicos y buscar en otras áreas, en otras fuentes, formas y modos de mejorar nuestro conocimiento en otros tópicos de la matemática. Y algo que es esencial es que en la formación me tienen que garantizar que lo que yo digo hoy tiene que ser válido mañana. Lo que digo hoy en educación infantil, a un niño de educación infantil, se discute con él que es un polígono, educación infantil. Esta misma definición de polígono que discuto con un niño de 5 años tiene que ser válida con un niño de 14. O sea, no es una cuestión de... Cuando voy a pensar que voy a simplificar el diálogo, la discusión, esta simplificación tiene que ser solamente en la lengua, no en la matemática. O sea, tengo que cambiar efectivamente la forma como hablo con los niños, pero lo que diga un niño de 5 años tiene que ser matemáticamente válido siempre. Ahí cuando tiene 5 años, o pasado 10 años es el mismo niño cuando tiene 15.
el esencial de esta formación es que uno tiene que querer aprender. O sea, uno tiene que estar preparado para reconocer que un montón de cosas que ha aprendido antes efectivamente no lo ha aprendido. Significa que lo sabe hacer, pero no lo ha entendido, los porqués que están por detrás de lo que hace. Y esto lo digo por experiencia propia. Yo he hecho un máster en matemática y tenía la idea de hacer un doctorado en matemática. Pero he empezado a trabajar en la formación inicial de profesores y he ido a un montón de escuelas de infantil. Y yo creía que sabía toda la matemática del mundo que tenía que conocer para trabajar con los niños de infantil, que no le entendía lo que ellos querían decir. O sea, no era un problema de lenguaje, era un problema de hacer las conexiones entre la matemática que yo conocía y la matemática que se estaba discutiendo ahí en infantil. Y por eso hay que estar abiertos a desconstruir lo que creemos que sabemos para poder construir las bases del entendimiento de la matemática. Y por eso tiene que ser una formación que no da la regla, no nos hace mágicas, que está situada en la práctica y tiene las bases en esa práctica matemática. Yo tenía acá, a ver cuánto tiempo, ¿a qué horas termina? Que no... Luis. ¿Sí? ¿A qué horas más o menos va a terminar? ¿4 y 15, 20? Sí, una cosa, más o menos 4:15, 4:20, pero tranquilo. Vale. Es que tranquilo. Se lo voy a poner una cuestión. Acá. Yo he dicho que iba a poner una cuestión de la gesta. ¿Dónde está? Tengo que tener el chat abierto. Una cuestión de la gesta, porque la gesta es algo que efectivamente en la gran mayoría de los planes de estudios en los currículos del mundo que hemos mirado está en segundo, de modo formal en segundo de primaria. O sea, niños de 7 años se supone que saben hacer 51 menos 17. Y por eso se supone que todos nosotros sabemos hacer 51 menos 17, que obviamente el resultado es 34. Pero si los niños de segundo de primaria tienen que saber hacer la resta, ¿será que eso significa que los niños de segundo de primaria entienden lo que es la resta? Y ahora pasemos esta cuestión para nosotros. ¿Será que el hecho de que nosotros sepamos encontrar el resultado 34 significa que efectivamente entendemos lo que estamos haciendo? ¿Seríamos capaces de discutir matemáticamente qué es eso que cada uno de nosotros hace, por un lado? Y por otro lado, ¿podríamos mirar una producción de un alumno distinta de la forma como nosotros hemos aprendido? Mirar esa producción y darle sentido a cada uno de los pasos que está ahí en la gesta y hacer conexiones con otros tópicos que seguro todos nosotros hemos aprendido y también casi seguro ninguno hace esas conexiones que se pueden hacer y que se tienen que hacer. ¿Y por qué he elegido esto de la gesta? Porque es un tópico que ninguno de nosotros, o casi ninguno de nosotros, tiene que enseñar. Y como lo tiene que enseñar, se supone que es muy fácil para nosotros. Pero y como se supone que es muy fácil para niños de segundo de primaria. Pero si es así tan fácil, las cosas que tenemos que conocer de la gesta como profesores es solo esto. Yo después le puedo pasar las diapositivas a Luis
y se pueden quedar con esto. Eso se está publicado en una revista. Y es resultado de una investigación enfocada en el conocimiento del profesor de infantil para trabajar la resta. O sea, esto es el conocimiento matemático que está asociado a un trabajo en el ámbito de la resta, de modo a que los alumnos puedan entender lo que es la resta, las conexiones entre la resta y las demasiadas operaciones, la cuestión de la lenguaje, pero fóquense que es un conocimiento, solo lo que está aquí es solamente matemático, no tiene nada de cómo implementarlo con los niños, qué recursos vamos a utilizar, cuáles las dudas comunes a los alumnos, dónde está en el currículo, cuál es el recurso más potente para trabajar la resta en determinado momento, si antes del algoritmo, después del algoritmo, cuál es la mejor forma de discutirlo. Y si esto es para la resta, que se supone que es algo fácil, imagínense cómo será algo de este tipo para cada uno de los tópicos que uno tiene que enseñar en enseñanza media. Y por eso yo voy a hacer las provocaciones a partir de esta cuestión de la resta, y vamos a ver intentar ver algunas conexiones entre esto de la resta y algunas otras cosas que tenemos que enseñar en la enseñanza media. En primer lugar, una cuestión, y esto a ver qué me contestan. ¿Esta es una tarea para los niños o para la formación de profesores? ¿Qué creen? Esto es lo que está acá en el rectángulo. ¿Es una tarea para niños o para la formación inicial o continua de profesores? Pueden escribir o ligar el micrófono y contestar. Estimados, ahí pueden participar haciendo sus preguntas con el micrófono o a través del chat, ¿ya? Para una mejor interacción, por favor. Gracias. Hola. ¿Nadie me contesta? Ah, vale. No sé, yo, bueno, a pesar de que lo leo, creo que es una tarea para ambos. Para un alumno, al profesor le permitiría saber cómo piensa ese alumno, y para un profesor le permitiría analizarse a uno mismo el cómo él es capaz de explicar una ecuación tan fácil. Vale. Ecuación, pero estamos hablando de ecuación. No he visto no me aparece quién ha hablado, pero. O sea, la resta, la operación. Vale, pero eso es lo que podemos hacer usando esta tarea. Pero la tarea en sí, lo que tengo es esto que está en el rectángulo. La tarea tal como está, yo lo hago. Si ustedes, imagínense que ustedes son formadores de profesores. No son futuros profesores o profesores, son formadores de profesores. Esto era una tarea que iban a dar a vuestros formandos, futuros profesores o profesores, para discutir la formación, para discutir la resta o no, sin otras cuestiones, solo estas dos cuestiones. Determina el resultado y formula dos problemas. Porque lo que puedo hacer con la tarea, puedo hacer un montón de cosas, siempre. Pero esta tarea tal como está, es una tarea para niños de segundo de primaria. Porque lo que pide es para resolver el problema y para formular dos problemas que sean matemáticamente distintos. ¿Y por qué es esto para la segunda? Claro que puede ser para la formación de profesores, porque lo mínimo de todos los mínimos que uno como profesor tiene que conocer es lo que el alumno tiene que conocer. Pero la discusión en la formación de profesores tiene que ser de un nivel distinto. O sea, no me puedo quedar
en que la formación de profesores se discutan solo las tareas para los alumnos o después de discutir las tareas que los alumnos van a hacer, discutir cómo implementarlo en la clase. Por eso, si queremos, acuérdense de la provocación que he hecho al inicio y que está en el título. Si queremos formar profesores, efectivamente, la discusión matemática tiene que ser mucho más profunda y mucho más amplia de lo que se espera se pueda hacer con los alumnos, en particular en segundo de primaria. Pero si yo le cambio los 51 menos 17 por, le pongo 51 menos 17 igual a 2x, ya no es de segundo de primaria y se va a hacer, o igual a x, puede que ya no sea de segundo de primaria y va a ser de séptimo. Y la cuestión es la misma, determina el resultado y formula dos problemas. Por eso, un pequeño cambio en la tarea se puede cambiar mucho de la discusión, pero hay muchas discusiones que van a estar asociadas. Y yo no voy a discutir acá la resolución de problemas, pero voy a discutir algunas producciones de los alumnos y os voy a poner primero lo que es una parte, no la tarea completa, pero una parte de una tarea para la formación de profesores. Que nosotros, los tipos de formación que nosotros hacemos. Acuérdense que esto que está en el rectángulo ahí arriba es la tarea que se espera que los alumnos puedan contestar. Para la formación de profesores, la primera cosa es saber nosotros sepamos contestar la tarea del alumno. Y por eso tienen, para resolver la tarea por nosotros mismos, sin pensar en el contexto de enseñanza. ¿Y por qué sin pensar en el contexto de enseñanza? Porque típicamente, y esto se ha mejorado a lo largo del tiempo, si no ponemos esta demanda, que no podemos pensar en el contexto de enseñanza, nuestra tipo de forma de contestar va a ser esencialmente de cómo lo vamos a enseñar. Pero eso no es el objetivo. Y en este momento no quiero saber cómo lo van a enseñar. Quiero discutir qué respuesta cada uno de nosotros da a la tarea. Y por otro lado, en la discusión que para nosotros es central y que voy a enfocar acá, imagínense que 4 alumnos me contestan a la tarea, a cómo determinar el 51 menos 17 de estas 4 formas que están acá abajo. ¿Cómo lo contesto yo como profesor? ¿Qué tipo de discusión puedo hacer a partir de esto? ¿Cuál es el razonamiento de cada uno de los alumnos que está ahí involucrado en estos algoritmos? ¿Son estos 4 algoritmos o no? ¿Qué feedback puedo dar a cada uno de los alumnos para ayudarles a entender? Porque miren que todos los 4 tienen como respuesta 34. Pero que la respuesta final sea correcta no significa que el alumno, por un lado, sepa lo que ha hecho y por otro, que lo que ha hecho siempre funciona. Y mirar estas respuestas de los alumnos es algo que nos permite discutir un tipo de práctica que se espera pueda ser implementado en la clase. Tener como punto de partida de las discusiones lo que los alumnos efectivamente conocen y cómo lo conocen. No tener como punto de partida lo que nosotros deseamos que ellos conozcan. O como punto de partida la regla en sí. Darle la regla y hacer un montón de ejercicios. Se miran acá y nosotros no le damos la regla de cómo hacer la resta. Le decimos que hagan la resta de 51 menos 17 como quieran y tiene que explicar cómo lo he hecho. Estas 4 producciones ahí han sido un poco más trabajadas porque la demanda ha sido hace el 51 menos 17 usando un algoritmo. Y esto ha sido producciones de alumnos. Pero
para que nosotros podamos atribuir significado a estas producciones, hay algo... ¿Dónde está? Hay algo que es esencial y es algo que estamos trabajando hace unos 6 años, lo que llamamos de conocimiento interpretativo, que va más allá de conocer, de sabermos hacer para nosotros y de sabermos enseñar, porque es un conocimiento que es solo matemático. Cuando miré estas producciones y hago la cuestión, ¿qué razonamiento ha hecho el alumno? ¿Es matemáticamente válido o no? ¿Se puede generalizar? O sea, ¿funciona con otros números o no? Solo estoy pensando en la dimensión matemática de nuestro conocimiento como profesores. Claro que incluso este tipo de cuestiones, si los alumnos lo pueden contestar, sería un mundo ideal. Si un alumno me mira la producción de Alda y me dice que si se puede o no generalizar, cuál ha sido el razonamiento de Alda, qué tipo de feedback le va a dar, eso sería un mundo ideal. Pero hay que hacer esa decisión entre el mundo ideal y el mundo real. Por eso hace parte, esta amplitud de conocimiento, por ahora tiene que hacer parte del conocimiento del profesor y no necesariamente del conocimiento del alumno. Y por esto yo ya estoy hablando mucho, le voy a poner, de todas estas producciones, vamos a discutir solo las que el resultado final está correcto, 34. Porque hay toda una u otra discusión que se hace asociada a las respuestas que son incorrectas y a la potencialidad de los errores como punto de partida para discutir con los alumnos y para ayudarlos a entender. Pero dígame, ¿ustedes cómo hacen la resta 51 menos 17 usando el algoritmo? ¿Esencialmente como Alda o como Bruno? Como Alda. ¿Como Alda? Vale. Porque es una cuestión, también es una cuestión importante de discutir. Porque yo lo he aprendido como Bruno. ¿Vale? Y por eso, entonces yo si la mayoría lo hace como Alda, yo le voy a pedir que me explique lo que ha hecho Alda. O sea, todos nosotros sabemos hacerlo. 51 menos 17, si hace aquellas cosas ahí y se obtiene 34. Ahora, ¿quién me explica qué ha hecho? Y pueden conectar el micrófono y hablar. ¿Qué ha hecho Alda al resolver 51 menos 17? Pero nadie lo hace, nadie lo sabe hacer. ¿Cómo me verbalizan los razonamientos que está asociado al razonamiento de Alda? Eso, Luis. Pueden hablar por el micrófono. No se me ocurre una manera así como simple de explicarlo, pero así lo que yo veo es de que con el 1 tengo una unidad y en el 5 tengo 5 decenas. Entonces, como nos enseñaron a restar así por filas o columnas, el número de arriba con el de abajo, una unidad es más pequeña que 7 unidades. Entonces, lo que hago es sacar una decena de las 5 decenas que tengo
y al lado, en vez de tener ya una unidad, tengo 11 unidades. Entonces ahí al restar queda el 4. Y como ya saqué una decena del 5, ahora ya no son 5 decenas, sino que son 4 decenas. Entonces por eso es que queda el 4 en el lugar de las decenas. Eso. Vale, todos hemos aprendido así. O sea, ¿alguien ha aprendido de una forma distinta de esta? Porque a mí me han enseñado así también. Yo he aprendido lo de Bruno primero y después me han enseñado, o mejor, me han enseñado primero el de Bruno y después más tarde me han enseñado lo de Alba. Tampoco, y para mí tampoco lo de Bruno o lo de Alda me hace mucho sentido. Y vamos a ver lo de Alda. Porque se dice que 1 menor que 7. ¿Vale? Entonces de 1 no puedo tirar 7. ¿Es eso? Sí, porque se supone que cuando son niños chicos no trabajan con números negativos. Entonces antes del 0 no hay nada. Por eso, acuérdense de lo que yo he dicho, que lo que decimos es infantil, un momento de infantil. Se habla que un polígono infantil es algo que tiene que ser matemáticamente válido, tiene que mantenerse esa misma cosa cuando los niños están en enseñanza media. Si diga un niño de segundo de primaria que de 1 no puedo sacar 7, los niños se quedan con eso en la cabeza. Lo mismo niño se va a tercero de primaria, cuarto de primaria, quinto, se llega al 6º año y el profe le dice, a ver, Luis, 1 menos 7, ¿cuánto es? Y Luis le dice, no se puede hacer. Y el profe le cuestiona, pero ¿cómo no se puede hacer si estamos trabajando los números negativos? 1 menos 7 tiene una respuesta. O sea, esto es la cuestión para discutir la importancia del lenguaje que utilizamos. Si yo digo de 1 no se puede sacar 7, no es verdad. Matemáticamente no es verdad, porque voy a obtener una cantidad negativa. Lo que puedo decir es que de una cosa no le puedo sacar 7 cosas y físicamente no le puedo sacar 7 cosas igual a esta. Si tengo las cosas físicas. Esto por un lado. Por otro lado, como es, saco una decena al 4, al 5, le saco una decena al 5 y me quedo con 11. ¿Ok? Profe. Sí. Bueno, personalmente en los años 80, cuando me enseñaron a restar, a mí me enseñaron de esa forma al principio, y uno se queda con la mecánica, pero luego va adquiriendo otros conocimientos y los va asimilando también conjunto a conjunto, yo creo, y al final aprendemos técnicas o mecanismos solamente, y al estudiar matemática uno se da cuenta de que hay cosas de fondo que quizás a los que no estudian matemáticas no les va a servir. Y eso de que al uno no le puedo quitar 7, uno lo mentaliza cuando es niño y aprende. Y después va entendiendo el por qué. Bueno, eso fue lo que me pasó a mí en particular. Pero esa es una de las cuestiones. ¿Uno lo aprende o uno lo decora? Lo memoriza. O sea, ¿cuál es la diferencia entre aprender algo y entender ese algo? Y ya voy a volver a esto. Que es el mismo tipo de discusión que voy a hacer con los 5 y los 4 que están ahí. Que tengo 5. De 5 saco una decena, me quedo con 11. Vale. Entonces, a ver. Yo estoy con Catalina. Y Catalina tiene $5. Yo le saco $1 a Catalina. ¿Con cuántos dólares ella se queda? Con 4. Yo me quedo con 1. ¿Vale? Después, ¿qué pasa? Al final, yo me he sacado $1 a Catalina. Al final le tengo que pagar, ¿no? Porque si le he pedido 1, le tengo que pagar 1. ¿Y acá, dónde le voy a pagar? ¿Cuándo lo pago? Si le saco 1 del 5, se queda 4.
si la verbalización que hago es que le saco 1 del 5 y me quedo con 4, y al 1 de las unidades se queda con 11, si yo lo saco lo tengo que pagar. Pero en esto no le voy a pagar nada. Nunca le voy a pagar. Es el mismo que irme a y eso es la discusión que tiene que ver con nuestra verbalización, que nosotros enseñamos como hemos aprendido, y tiene que ver con la discusión que se hace de la matemática en el contexto, y la matemática para la vida diaria. Es lo mismo que yo irme a un banco, yo no conozco los bancos de Chile, pero me voy a un banco X y le pido $1,000. Y al final me voy a un banco Epsilon y le voy a pagar $1,000. ¿Qué pasa? El banco X se me va a pedir los $1,000 porque ha sido a este que le voy a sacar. Por esto, cuando tengo esto de ALDA, a nosotros nos han enseñado una regla que funciona siempre. Que es eso, le voy a pedir prestado a las decenas, le doy a las unidades y ya está, y funciona. Pero si yo tengo, ¿cuánto es 51? 5 decenas y 1 unidad. ¿Y cuánto es 4 decenas y 1 unidad y 11 unidades? ¿Es 51 o no es 51? Igual es 51. Igual 51. Entonces yo no he pedido nada, no he dado nada, no he prestado nada a nadie. Si tenía 51, continúo teniendo 51. Pero quizás, profe, está analizando un lenguaje que quizás es erróneo cuando uno está más grande, pero cuando se es pequeño se aprende bien, o se entiende bien, o el razonamiento de ejecutar esta resta para poder llegar al resultado en el fondo, que es la parte mecánica que uno aprende, o mecaniza en el fondo, porque no es que lo entienda lo que está haciendo, sino que llega a un resultado, nada más. Sí, pero ahí voy. Es que uno tiene que entender lo que está haciendo. Uno tiene el derecho de entender lo que está haciendo, no solo de saber hacer. O sea, todos nosotros hemos aprendido así, con esta verbalización, y funciona siempre. Siempre funciona. ¿Por qué? Porque es una regla. Es la regla asociada al algoritmo este algoritmo de la regla. Por eso funciona siempre. Siempre que el numerito ahí de arriba es más pequeño que lo de abajo, le voy a pedir prestado a lo de la izquierda y lo doy a la derecha y funciona. Eso ha sido lo que yo he aprendido. Pero, ¿por qué? Eso por un lado. Por otro lado, ¿cuál es el lenguaje que nosotros usamos que sea siempre matemáticamente correcta y adecuada? Porque si yo tenía 51 y me quedo con 51, la única cosa que he hecho ha sido transformaciones. He convertido una decena en el equivalente en las unidades. Por eso tenía 5 decenas y 1 unidad. Ahora tengo 4 decenas y 11 unidades. Y eso es la única cosa que estoy haciendo. Si estoy trabajando con los niños para trabajar la resta, efectivamente tengo que trabajar con los recursos para darle significado. Y en particular tengo que trabajar con el ábaco. Porque el ábaco es el único recurso, el recurso más potente para que pueda dar significado a este algoritmo que tiene que ver con el valor posicional de las decenas y de las unidades. Pero mi foco de atención ahora es el Bruno, porque ustedes son mayoritariamente de enseñanza media. El bloque base 10 es el multibásico. ¿Es eso? Que tiene el cubo pequeño, la barra. Vale. Entonces, para trabajar este algoritmo, o mejor, para trabajar cualquier algoritmo de la resta o de la suma, el bloque base 10 no me va a servir, porque no es posicional. Porque si tengo la suma o la resta, tengo que trabajar con el valor posicional de las órdenes, de las unidades, de las decenas, y los bloques de base 10 me sirven para trabajar los agrupamientos de 10, que es algo que tiene que ser que tiene que ser trabajado antes. Y esto es
Esto es un elemento central de conocer las limitaciones y las potencialidades de los recursos. Yo les voy a poner, Priscila está escribiendo ahí, usando el bloque con un tablero, supongo que sea de poner las unidades, decenas, centenas y usar los bloques ahí. Le voy a poner un link de un video que tenemos donde explica que no podemos nunca hacer eso. Aún todos nosotros los hemos aprendido, o una parte de nosotros lo ha aprendido, y que está en todos los libros didácticos acá de Brasil. Ahí de Chile no lo he visto, no lo he mirado, pero acá de Brasil todos los libros didácticos tienen eso de usar el bloque base 10 junto con un tablero, pero cuando yo junto dos recursos, lo tengo que pensar en las implicaciones que tiene que eso de juntar esos dos recursos. Porque si lo uso de forma directa, la cantidad que estoy representando no es la cantidad que debería representar. Pero eso sería una otra charla que yo hago incluso en un curso de formación de profesores de 4 horas, ¿vale? Pero pensando en el foco de la discusión, ¿quién me explica qué hace Bruno? Porque Bruno no ha sido la forma como ustedes han aprendido. ¿Qué ha hecho Bruno? O sea, ahora ya tenemos otro problema. Además de pensar cómo los verbalizamos, tenemos primero que interpretar, tenemos que movilizar nuestro conocimiento matemático, que está asociado a mirar la producción de Bruno, darle significado, para que después podamos hacer uso de nuestra verbalización, buscando hacer una verbalización matemáticamente correcta, para que no ocurra lo mismo que hemos visto en Alda, de que no se puede, de 1 no se puede sacar 7, o de 5 le voy a prestar 1. Por eso, ¿qué ha hecho Bruno? O por otra, ¿qué creen que ha hecho Bruno? ¿Alguna idea? Yo pienso de que como al 1 le agregó una decena, al 51 le agregó una decena para tener 11, abajo con el 17 hizo lo mismo, pero la diferencia está que en la decena, o sea, la decena no le agregó a las unidades, sino que se le agregó a la misma decena. Por eso quedó un 2 con un 7. Pero ¿y eso lo puedo hacer? Es que le está sumando 10 a los dos números. ¿Y eso lo puedo hacer? No sé. Es que la resta, los niños de segundo de primaria lo tienen que conocer. Es fácil, ¿no? Se supone que es muy fácil. Yo he aprendido como, a mí me han enseñado como Bruno. No significa que yo lo he aprendido, significa que yo lo sé hacer como Bruno. Es que estoy mirando el tiempo. Efectivamente, lo que se hace es que le doy 11 al 51 y le doy 11 al 17. Y por eso, ¿qué cantidad tengo ahora en el 51? Me quedo con 50, con 11, 61. Y el 17 me quedo con 27. O sea, la diferencia entre 51 y 17 es la misma que 61 y 27. La única cosa que estoy haciendo acá es determinando la distancia entre dos puntos. Si hablamos de una matemática más avanzada, me puedo hacer esta discusión en los espacios métricos. La distancia de 51 desde 17 a 51 es la misma que de... Ahora, ¿cómo representar?
de 27 a 61. Me hago una traslación de 10 unidades en la recta y la distancia es la misma. Pero eso se puede hacer siempre, ¿o no? O sea, esta tarea de la resta, yo la uso en la formación de profesores de enseñanza media para discutir un montón de otras cosas que van a emergir de esta discusión. Pero son 4 horas de formación con esta tarea. Yo os voy a discutir un poquito solo para que tengan idea del tipo de conocimiento, de qué es eso, del conocimiento especializado que uno tiene que tener para que podamos mirar las respuestas de los alumnos y tener esas respuestas como punto de partida para la discusión. Lo que hace Bruno es, efectivamente, yo tenía 51 menos 17, así. Pensemos en el ejemplo que toda la gente usa cuando está trabajando ecuaciones y que es muy malo en casi todas las ecuaciones, que es lo de la balanza. Solo es bueno si el objetivo del profesor es discutir el motivo histórico, la cuestión de la historia de la matemática que ha llevado a que ha surgido la álgebra. Si el foco no es discutir lo motivo histórico que ha llevado a que nosotros tengamos que aprender álgebra, la balanza es lo peor, ¿vale? Pero acá lo voy a usar, porque en este caso se puede. Que tengo 51 y 17, que la balanza está así. Si le pongo 10 acá y 10 acá, si le pongo 10 acá, ¿qué va a ocurrir? Que la balanza se va. Por eso se tiene que estar igual, no igual de valor, pero la distancia tiene que ser la misma. Tengo que dar 10 acá y 10 acá. Y por eso, ¿qué estoy haciendo? Estoy compensando. Si doy a uno, si doy a un hermano 10 dulces, le doy a otro hermano 10 dulces. Ahora, ¿solo puedo dar 10 o puedo dar lo que quiera? Y si le doy... ¿Qué ha hecho Claudia? Su ejemplo, profe, es como el tema de las desigualdades, entonces. Cuando agrego o quito en una parte, también lo tengo que hacer en la otra para que la distancia sea la misma en este caso. Uh-huh. Hay una regla que todos nosotros aprendimos. Cuando yo era estudiante, siempre era una de las cosas que siempre estaba en los exámenes. Prueba esto. ¿Y esto qué era? Que es una de las condiciones para que tengamos un grupo. Que podemos adicionar o restar la misma cantidad a los dos, que el resultado es lo mismo. ¿Vale? Por eso, para que la operación sea cerrada. Yo puedo, si tengo 51 y 17, si yo adiciono o resto la misma cantidad a los dos, el resultado va a ser lo mismo. ¿Esto qué significa? En la balanza significa que la balanza no se va a mover. Porque si pongo 10 acá y 10 acá, la balanza se queda en el mismo desnivel de balanza. Si me pienso en las distancias, tener 17 a 51 o 27 a 61, la distancia es la misma. Porque he hecho una traslación de 17 a 27, 51 a 61. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, claro. Miguel Ribeiro, te puedo hacer una consulta. Nosotros acá siempre nos reímos y hay memes, por ejemplo, del método de Alba, cuando en el método de Alba las unidades del minuendo son menores que las unidades del sustraendo, por lo tanto necesitamos pedirle al compañero, se le dice aquí en Chile, se le pide al compañero, y tal como lo hizo Alba, el 5 quedan 4 y lo demás. Pero hay un meme en Chile de, por ejemplo, cuando utilizas el método de Alba, pero el valor de la decena del minuendo es 1. Entonces, es muy simpático porque, por ejemplo, tienes, voy a colocar, no sé, a ver, tenemos 11 menos 9. 11 menos 9, esa es la resta.
Entonces, le quitan al 1, le colocan 0 y tienen un 11 y al final tienen la misma resta, 11 menos 9 igual. Entonces, es absurdo, la metodología pasa a ser absurda. Ya está ese caso, pero mi pregunta es, para el otro método, el que tiene Bruno, ¿qué sucede cuando el valor de la decena es 9? ¿Qué sucede ahí cuando le suma y queda un 10? Marcando ahí en esa posición de las decenas del sustraendo. ¿Cómo se opera ahí cuando la decena del sustraendo es 9? No sé si me logro entender. Sí. ¿Sí? Pero me voy a volver al caso de la... Ya. Sí, dale. ¿Por qué hago, cuando tengo 11 menos 9, por qué hago esto de quito el 1, le saco una decena y lo pongo a las unidades y me quedo con los 11 menos 9, pero en las unidades? Porque no he entendido lo que estoy haciendo. Lo hago con una regla. Y la regla me dice, siempre tengo que, cuando a ver, no sé el nombre en español, perdón. Pero cuando la de arriba, las unidades del número de arriba es más pequeño, le tengo que sacar de la decena y darle a las unidades. Eso es la regla sin comprender sin entender el concepto de qué es la resta y cómo lo que está por detrás de hacer la resta. Incluso porque nosotros siempre entendemos la resta y por eso el problema en la tarea tenía formula dos problemas distintos que involucran la resta anterior. Porque típicamente nosotros entendemos la resta como yo tengo un conjunto de cosas y le voy a sacar. Pero la resta no es solo eso. Porque si la resta es solo eso, ¿cómo determino la distancia entre 17 y 51? Si tengo dos ciudades que están, voy a irme de acá donde estoy a una otra ciudad que está a 51 kilómetros. Y ahí he caminado 17. ¿Cuántos me faltan? No estoy sacando nada. Estoy mirando cuánto me falta para. Y hacer estas discusiones de los problemas asociados al sentido de la operación, porque la resta tiene 3 sentidos. Y esto que yo he hecho de la balanza, estoy trabajando con otro, no lo he dicho explícitamente, pero estoy trabajando con otro sentido de la resta, que es de comparar. Por eso lo tengo que retirar. Lo tengo que es lo de 51, le voy a sacar 17, o tengo 51 dulces, he comido 17 cuando me quedan. Lo de completar, esto del ejemplo que he dado del viaje entre dos ciudades, por esto de comparar. Porque se pone a vuestros alumnos lo siguiente problema. A ver acá. Catalina tienen 51 dulces. Elizabeth tienen 17. ¿Cuántos dulces tiene Catalina a más que Elizabeth? ¿Qué van a hacer los niños? No sé, en Chile. En Brasil, 90% me hace 17 más con 51. Lo va a sumar. Porque la verbalización es, uno tiene 17, otro tiene 51. ¿Cuántos la que tiene 51 tiene a más que los 17? 3 cosas. 3 cosas esenciales. 17, 51 y más. ¿Qué es más? Que la suma, ¿vale? Y que no tiene nada. Eso significa que no es un problema de lengua, no es un problema de saber leer. Es un problema de entender lo que está ocurriendo y de entender matemáticamente. Que nosotros muchas veces decimos que los alumnos no saben resolver problemas por un problema de lectura, porque no entienden lo que están leyendo, por interpretación. Es verdad esa parte de la interpretación, pero no es de interpretación de portugués o de castellano o de español. Es de interpretación de la matemática que está por detrás, de entender la matemática que está ahí por detrás. Y este problema de la resta que estamos discutiendo, y acuérdense que la resta es de segundo de primaria, que uno lo sabe hacer, pero no necesariamente lo entiende. Esto que estamos discutiendo acá se puede trasladar a cada uno de los tópicos que tenemos que enseñar.
en los respectivos niveles en que trabajamos. La otra cuestión en el algoritmo de Bruno, si las decenas del diminuendo, lo de abajo. Sí, del sustraendo, el que está abajo. Diminuendo y sustrayendo, vale. Sí, minuendo, sustraendo. Minuendo arriba, sustraendo abajo. Como nota a veces no me lo olvido. Que la decena del sustraendo, que está abajo, fuera un 9. Pero si la decena es 9, no hay problema. Claro, porque si es decena 9, con este método de Bruno, si le sumamos una más por este intercambio que estamos haciendo mantener esta igualdad o mantener esta distancia que hablabas tú, tendría que en vez de ser un 9, ser un 10. Vale, entonces, el número que nos queda por sobre de ese 10 siempre es un dígito, entonces siempre va a ser un número menor que 10. Pero entonces si te pregunto, ¿qué pasa en ese caso? Eso, pero si estoy trabajando con los niños que no... ¿Sabes qué? ¿Por qué te lo pregunto? Porque tú dijiste unas preguntas súper importantes respecto a cómo es el estudio de estas tareas, porque tú dijiste, ¿es válido para todos los casos? ¿Es algo que se puede generalizar como regla? Entonces, me pareció muy interesante verlo en ese sentido, como un estudio desde el profesor, desde la matemática. Claro, tendría que haber sobre el 3 un número menor que 3, debería ser un 2, 1, no, yo creo que ahí 10 tiene que ser menor pues, para que funcione. Sí. Un 2, un 1. Un 2, imagínate. 2, y arriba debería ser, va a tener que ser un número más grande, 102 o 100. Porque si escribo esto... 132 tendría que ser. Si escribo 32, los niños dicen que no se puede hacer. Porque de una claro. cantidad... No, pero tendría que ser 132 y así hacerlo como Bruno. ¿Cómo sería como lo hace Bruno entonces? A ver, ¿cómo lo hace Bruno? Claro, Bruno tendría que ponerle 12... Si le voy a poner, a ver, físicamente de 2 cosas, no lo puedo tirar 3 cosas iguales a ella. Entonces... no, esto es de... No, porque Bruno le sumaba el de abajo. Bruno le suma 1 acá. Exacto. Y acá se queda 10. Exacto. Y eso quiero saber, cómo seguiría la técnica. Imaginemos la balanza. Que le doy 10 a uno, le doy 10 a otro. ¿Vale? Sí. Que la diferencia es la misma. Entonces, 12 de 3 para 12, o 12 menos 3, 9. Claro, y aquí quiero escucharte. ¿Cuál es lo verbalizado? Ahora, acá tengo 3 decenas y 10 decenas. Es lo mismo que tenía antes en las unidades. Por esto, le voy a poner, si le pongo 1 acá, me quedo con 13. ¿Qué tengo que hacer acá? Le voy a poner 1 más y me quedo con 11. ¿Eso está correcto o no? Al inicio le he dado una decena a cada uno. Primera etapa le doy una decena y me quedo con 130, 12 menos 10, 3. Estoy viendo por la orden. He hecho el primer paso, que voy a hacer el segundo paso. Le voy a dar 1, pero ahora no es una decena. Le voy a dar 10 decenas, que es una centena. Por eso me quedo en vez de tener 3 decenas, me quedo con 13 decenas. 13, sí. En vez de tener 10 decenas, me quedo con 11. Y ahora, 11 para 13, 11 decenas para 13 decenas, 2. Y ahora, 0 para 1, 1 menos 0. Y ahí parece que hay un error, ¿o no? Debería ser 0. ¿Hay un 1 ahí que no vemos? ¿Que debería ser un 1 menos 1, 0? No, es 100. Sí, porque era 132 menos 93. La diferencia es 39, no 29. Claro. Está mejor el método de Alba.
No, pero está bueno esto, pero creo que la discusión igual es buena. Lo que sucede ahí es que le agregamos 12 en el 2, pero después no tenemos que agregar nuevamente porque los números que están arriba son mayores que los que están abajo, así que no necesito agregar decenas. Le pongo esto. Y ese queda en 10. Y acá se queda 10. Pero acuérdense que estoy trabajando. Eso. Así. Claro. Y 12 menos 3 son 9, ¿está bien? Y ahora ves lo que tenías que hacer ahí. Ahora no puedo poner 3 para 3 menos 10. ¿Ya? ¿Pero qué hago? Aquí haces el mismo intercambio, ¿no? Pero tendrías que colocar un 1 en la centena del minuendo y dejar 13, ¿o no? ¿Así sería? Dejar un 1 allí. Ahí queda 13 menos 10. 13 menos 10, 30 y 1 menos 1, 0. Y le pongo, ¿qué he hecho acá en el primer paso? La edad, mejor, cambiar el color. El primer paso es este. Le doy una decena, 10 acá, y pongo una decena acá. ¿Vale? Que le doy 10 a los dos. ¿Qué hago en el segundo paso? Lo mismo. Es que no, lo de arriba lo he representado mal. Amarillo no. Sí, se entiende. Es que arriba lo he escrito acá. Claro, y ahí confundió un poco. Sí. Era el 1 solito que estaba debajo del 1 de la centena, ¿no? Este 1, que le doy 10 decenas acá, pero 10 decenas a una centena es una de la orden siguiente. Por eso queda 3. 10 para 13. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Claro. Ahora sí. Exacto. Por eso, lo que hago la cuestión es, esto no es necesariamente lo más fácil voy a salir. La cuestión acá no es que nosotros vamos a enseñar las distintas formas los distintos algoritmos que los alumnos tienen que se pueden usar para resolver la resta o lo problema que tenemos, que el problema es 51 menos 17, pero es lo conocimiento que nosotros tenemos que tener para mirar la respuesta del alumno, conocimiento matemático para mirar la respuesta del alumno y darle significado a esa respuesta para podermos después pensar en qué feedback le vamos a dar, qué recursos le vamos a poner, si esto racionamiento que el alumno ha hecho es generalizable o no, y si estoy en una formación de profesores de matemática, en una asignatura de matemática de álgebra, por ejemplo, la cuestión es, ¿se puede generalizar? Sí. Entonces, prueba. Y ahora les voy a tener que, me pongo un A, un B, el minuendo de AB, sustrayendo de BC, de CD, y cuáles las condiciones en que esto es verdad o no. Si es siempre verdad o no es siempre verdad. Y para eso me sirve la álgebra, pero es una conexión que se tiene que hacer en la formación inicial o continua y la práctica del profesor, para que las cosas no sean desconexas. Además de la lenguaje, que nos vaya a ayudar a pensar y a usar una lenguaje que sea matemáticamente adecuada, que sea válida siempre, independientemente de si estoy trabajando con niños de segundo de primaria con la resta, o con niños de 14 años, 13, 14 años, cuando van a discutir las ecuaciones, porque lo que estamos resolviendo acá es ecuaciones. Lo ejemplo típico de la balanza es para resolver ecuaciones. Y lo que estoy haciendo acá también, que me doy 10 a uno, 10 a otro. Y lo estoy
comparando, que lo puedo ir quitando uno a uno hasta que me va a restar 34 en los 51. O me puedo poner cantidad en los 17 hasta que la balanza se quede igual, y esto significa que las cantidades en los dos lados del igual van a ser la misma. ¿Cuánto le he añadido? Lo que estoy haciendo es resolver ecuaciones con niños de segundo de primaria. ¿Ok? ¿Alguna cuestión más? ¿No? Entonces ¿Pero qué ha hecho Claudia? Interesante, Miguel. ¿Qué ha hecho Interesante. Claudia? Me acordé mucho del libro que también es justamente de Brasil, de autores brasileños, un cero en la escuela, un 10 en la calle, Okay. y justamente hablan de este tipo de restas, de que los estudiantes no saben hacer este tipo de técnica, pero sí cuenta rápidamente cómo dar un vuelto. Y para él es tan fácil hacer esta cosa de completitud, y dice de 17 a 51, 17, y empieza a contar 18, 19, 20, y después cuenta de decena en decena hasta llegar a 50, y le da un peso más o uno menos, depende de cuál sea el número. Entonces, la forma de cómo quizás las técnicas que ocupa dentro de lo concreto no es necesariamente o tiene mucha relación justamente con estos procesos matemáticos que son netamente, o sea, están de la mano con propiedades que son de matemática, tienen fundamento matemático. Este ejemplo es algo que nosotros lo usamos tanto en la investigación como en la formación. Acá en Brasil, yo ya lo he usado en Chile, en México, en Portugal, en España, Italia y Noruega, y las discusiones son del mismo tipo. O sea, no es un problema que es situado en términos geográficos en el mundo. Es algo común a los distintos contextos. Por eso, y eso es una evidencia de que nuestro conocimiento en cuanto a alumnos y en cuanto a profesores es del mismo tipo donde sea. No es un problema de, no, es que en Europa se trabaja de una forma y acá en Sudamérica se trabaja de otra. Pero eso es verdad, pero el foco de la discusión matemática es muy similar. Que ninguno de nosotros conoce la matemática que tiene que enseñar. Eso es la esencia de la discusión, que hay mucha formación, mucha discusión que tenemos que hacer en cada uno de los tópicos que tenemos que enseñar, para que nosotros nos quedemos capacitados efectivamente a hacer la discusión con los alumnos. Porque hemos estado acá 1 hora y media casi discutiendo, y solo discutimos 2 producciones. La de Alda, que ustedes creían que la conocían, y no hemos discutido mucho, y la de Bruno, que para mí es la forma como yo he aprendido, y acá en Brasil las personas con más de 40 años lo han aprendido así también, como lo de Bruno, y más recientemente se ha cambiado para lo de Alda. Pero podíamos discutir la Claudia, Diana, Edgar y Fabio, que cada uno tienen un abordaje en matemática que está relacionada, pero es que no es la misma. Y podríamos ahora pensar, vale, esto lo hemos discutido en la cuestión de la resta, pero ¿y si trabajamos la suma y la multiplicación y la división y los polígonos? Yo le voy a poner una cuestión ahora que me he acordado. Imagínense que tiene que determinar el área de un... Imagínense que esto es un rectángulo, ¿vale? Y esto tiene 3 centímetros, ¿vale? Y acá 4 centímetros. ¿Cuál es el área? Lo que yo espero que toda la gente me diga que es 12 centímetros cuadrados. Y ahora la cuestión, y eso es aplicar la regla. ¿Y qué hacen?
que hacen ustedes y hacía yo hace hasta 3 años. La área es igual a 3 centímetros veces 4 centímetros. Que estoy escribiendo con el ratón, por eso. ¿Todos lo hacen así? ¿Alguien lo hace de forma distinta de esto? Yo lo hago distinto. ¿Sí? ¿Cómo lo haces? Yo lo que hago, el lado que tiene 3 centímetros, lo voy dividiendo le digo a los niños que coloquen rayas horizontales y que valgan a 1 centímetro, así mismo. Y por el otro lado, 4 centímetros, hacia abajo por columna. Entonces ahora les pido que cuenten cuánto. Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos ese tipo de ejercicio, estoy tratando de ocupar un razonamiento que se denomina reduccionismo, donde algo que es más o menos grande lo trato de achicar a cosas más pequeñas. Entonces, para mi mente es más fácil imaginarme 1 centímetro cuadrado que la figura completa. Y si quiero saber cuánto espacio, no espacio, sino que cuánta área tengo ahí, lo analizo de centímetro en centímetro. Y después que tenemos eso, les pregunto a los estudiantes si es que tienen si es que existe alguna operación matemática que me permita llegar al 12 de forma más rápida. Y ellos descubren de forma más o menos rápida que 3 por 4 es 12. Eso. Y lo que escribo es esto, ¿no? ¿Así? ¿Esa es la respuesta? Lo que pasa es que son centímetros cuadrados, porque en el fondo los cuadraditos que se formaron son cuadrados. Entonces por eso es importante ponerle los centímetros cuadrados. Vale. Entonces, esta es otra tarea que nosotros tenemos que nos dura 4 horas de discusión. Solo para pensarmos que la discusión que hemos hecho en la gesta, que se puede hacer y se tiene que hacer, al menos nosotros profesores, en la determinación, y solo lo que estamos discutiendo, la esencia es cuál es la forma del área del rectángulo. Que todos nosotros sabemos que es lado, no sé el nombre en español, que es la medida del 3 por la medida del 4. Ancho por largo. Ancho por largo, vale. Eso es lo que dice la regla. Pero, si yo hago esto, ¿cuánto es 3 veces 4? 12. ¿Dónde aparece este centímetro cuadrado? Porque si estamos trabajando con el señal de igual, lo que está en un lado tiene que ser equivalente al menos lo que está del otro. 3 veces 4 es equivalente a 12. Pero acá tengo una unidad de medida diaria y acá no. Esto no está matemáticamente, hay un problema ahí. ¿Cómo lo resolvemos? Es un conjunto de discusiones que tenemos que hacer. Eso por un lado. ¿Profe? Sí. Estoy viendo que, bueno, con respecto a la resta y con respecto a este sistema, cuando uno enseña bien, que todos chicos entiendan, y bueno, a nosotros igual nos enseñaron y al principio quizás no entendimos qué es lo que estábamos haciendo, hacíamos cálculo nada más, pero cuando uno ya aprende o entiende lo que está haciendo, después se torna en algo mecánico, porque intrínsecamente ya sé lo que estoy haciendo. Una persona que da vuelto cuando le compran algo en un negocio, ella en el fondo sabe que es una diferencia en lo que hace, pero se preocupa solamente en sacar el cálculo en el momento. Y lo mismo acá. Yo creo que acá si se explica que son 3 centímetros por 4 centímetros, después se multiplican centímetros por centímetros, da centímetros cuadrados, pero para ahorrar trabajo uno no lo coloca nada más. No es que no lo entienda quizás. Uno lo sabe hacer, uno sabe encontrar la respuesta. Pero encontrar la respuesta no necesariamente significa que yo esté entendiendo lo que estoy haciendo. O sea, y esto es la base de muchas de las dificultades de los alumnos. Por ejemplo, y doy un ejemplo más que me parece que todos conocen, de las fracciones. Si estoy dividiendo fracciones,
o estoy multiplicando, los niños saben que tienen que hacer algo con lo de arriba y lo de abajo, pero que algo es ese, ni idea. ¿Por qué? Es que, profe, no me acuerdo si tengo que dividir por uno, multiplicar por el otro, o tengo que dividir multiplicar por uno, dividir por lo otro. O sea, si yo no entiendo, si yo tengo una buena memoria, ¿quién es bueno de matemática? Que le da igual. Si entiende o no entiende, ¿qué lo hace? Ahora, quien es bueno en matemática es como 5% de los alumnos. Y los otros 95%. Esos solo van a aprender matemáticas y evidentemente entender en lo que hacen. Para esos 95% que nosotros tenemos que trabajar. Porque para los 5% que están ahí al top, que le da igual los tipos de cosas que se hace, porque se dice una vez y lo hacen. Por eso la importancia de que nuestra formación como profesores nos ayude, por un lado, y eso es lo que nosotros tentamos siempre hacer, a no enseñar de la forma como nosotros creemos que hemos sido enseñados. O sea, yo no sé vuestras experiencias, pero la mía ha sido como alumno desde primaria hasta la universidad. Ha sido, esto es la regla, acá está un montón de ejercicios que los has acertado, bien, próxima regla es esta. No los has acertado, entonces te doy un conjunto más de ejercicios hasta que los resuelvas correctamente. Que los resuelvas correctamente, que significa que obtengas la respuesta correcta a los ejercicios. Y eso no me ha ayudado a mí a entender lo que estaba haciendo. Y incluso yo he hecho parte de los 5% que le gustan las matemáticas. Pero eso no me ayuda necesariamente a entender lo que estoy haciendo. Para que pueda entender lo que estoy haciendo, me cuesta mucho trabajo de mirarlo de otra perspectiva diferente de esto de la regla. Yo ahora podría quedar acá toda la tarde discutiendo aún la gesta y esto del área, pero solo para que podamos pensar en un otro ejemplo. Si tengo 3 por 4, es equivalente al 12. Los resultados es 12. Este centímetro cuadrado, no sé de dónde ha caído. Me ha surgido ahí, pero no sé dónde. Por otro lado, eso de acá, si hago 3 centímetros por 4 centímetros, me voy a obtener, creemos nosotros, 12 centímetros cuadrados. Pero, y si hago 3 kilogramos, tengo 3 kilogramos de batatas, de papas, por 4, está difícil de escribir, kilogramos de plátanos, ¿qué voy a obtener? Si aplica el mismo razonamiento, 12 kilogramos cuadrados. ¿Y eso qué es? ¿Puedo hacer 12 kilogramos cuadrados? O sea... ¿Pero en qué caso multiplicaría 3 kilogramos de algo por 3 kilogramos de otra cosa, que no es lo mismo? ¿Quién lo multiplicaría? Sí, deme un ejemplo, porque dijo que 3 kilogramos de plátano por 3 kilogramos de no sé qué. ¿Vale? ¿En qué caso se haría ese cálculo? Ninguno. A ver, entonces... Calma. En la física sí se puede hacer. Pero la discusión es, si le quiero atribuir significado a lo que hago, esto que está acá no tiene sentido. Porque hay una operación acá, esto de la multiplicación, que envuelve dos factores. Y la esencia es la multiplicación. ¿Qué es multiplicar? Y noten que estábamos discutiendo el área. Pero nos hemos ido a la multiplicación. ¿Qué es multiplicar? Es un montón de cosas también. Pero en particular el primer factor es la cantidad. Si tengo 3 por 4, ¿qué significa? Que voy a repetir el 4 3 veces. 3 veces 4. Que tengo 4 con 4 con 4. ¿Vale? Entonces, alguien me dice, o sea, ¿por qué es imposible tener 3 kilogramos por 4 kilogramos? Porque significa que esto sería, me voy a repetir
3 kilogramos de veces esto. Yo no sé qué es repetir 3 kilogramos de veces. Yo sé que es repetir una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Y por esto no existe ningún contexto donde yo pueda hacer esto. 3 kilogramos por 4 kilogramos. Excepto en la física. Pero ahí obtengo 12 kilogramos cuadrados con 2 ahí arriba, pero no tiene nada que ver con la forma como hacemos la lectura. Pero si esto no tiene sentido, ¿por qué tiene sentido esto? Si no puedo multiplicar 3 kilogramos por 4 kilogramos, ¿por qué puedo multiplicar 3 cm por 4 cm? O lo mismo, 3 litros por 4 litros. ¿Puede ahí el hecho de interferir de que algo es una superficie y lo otro es volumen? ¿Pero cuál es la diferencia? ¿Y cuál es la diferencia entre 3x? Ya estoy a tomar mucho tiempo. Por 4x. ¿Cuánto es 3x por 4x? 12. ¿Eso está correcto? 3x por 4x es 12x cuadrado. Sí, está correcto. Pero ahí ya entramos al tema de la potenciación. Estamos todos de acuerdo. Al menos ahora estamos todos de acuerdo. 3x por 4x es 12x cuadrado. ¿Cuál es la diferencia entre esta situación y esta situación? La color no es lo mejor. Entre aquello de 3x por 4x y esto. Es que el x o es una variable o es una incógnita, dependiendo si estoy en las ecuaciones o las funciones. Este cm no es ni una variable ni una incógnita. Es el nombre de la unidad de medida. Y por eso el cm no me va a tomar ningún valor. El cm es el mismo que escribir centímetros. Y si la multiplicación es, el primer me dice cuántas veces voy a repetir el segundo, acá sería, me voy a repetir 3 centímetros de veces 4 centímetros. Y por eso no lo puedo hacer. O sea, la forma como nosotros hemos sido enseñados está errada. Matemáticamente no es matemáticamente válido. Esto no significa que la forma del área esté incorrecta. No, significa que la forma como nosotros hacemos la lectura de la fórmula del área no es la matemáticamente correcta. Y yo no... ¿Qué no sé? ¿Cuál es la hora? Ahí. Son 1/4 para las 5. Sí, ya me he pasado. Y yo no le voy a dar la respuesta ahora porque quiero que piensen, pero le voy a pasar a Luis, que él después vos pasa la diapositiva con la justificación. ¿Vale? Ah, súper, perfecto. Le agradece. Este ejemplo lo he elegido ahora para que pueda entender un poco de la discusión que se hace en la resta. Es de un tipo que es muy distinto de la discusión que se hace en otro contexto que no de las operaciones. Pero la naturaleza de la discusión es la misma. La discusión es distinta, trabajar con números es distinto de trabajar con área, o si voy a la geometría es muy distinto, pero la naturaleza de la discusión es la misma porque es enfocada en nuestro conocimiento en como profesores, que a nadie más le va a interesar lo porqué de centímetro por centímetro no ser centímetro cuadrado. Si funciona, la respuesta final está correcta, pero a quien usa la matemática como forma de aplicar, que le da igual. Ahora, nosotros tenemos que conocer de modo a que podamos después enseñar a los alumnos esta matemática que sea correcta siempre y que sea siempre adecuada, que no sea un conjunto de reglas que le vamos a pasar
como he hecho con nosotros, que nos han enseñado basado en un conjunto de reglas. Luis. Ok, no me queda más que agradecer la excelente presentación, profesor. Va mucho más allá, ¿cierto?, de solamente mirar producciones de los estudiantes, sino que esta presentación hace sentido a la reflexión en cuanto a la matemática que nosotros los profesores estamos haciendo. Y muchas veces tenemos que estarnos preguntando si lo sé realmente o no lo sé, que es lo que aquí también ha quedado claro, ¿cierto? Y que de hecho va a ser nos marcó bastante la presentación en ese sentido, o sea, reflexionar acerca de la matemática que sé como profesor y reflexionar acerca de lo que estoy leyendo, lo que estoy observando o lo que estoy reflexionando de lo que hace el estudiante. O sea, interpretar la respuesta de los estudiantes de modo que yo pueda entregarle algún feedback, como había usted mencionado anteriormente, para mejorar el aprendizaje, porque eso es lo que estamos buscando del estudiante, y mejorar nuestra práctica docente. Entonces, reiterar los agradecimientos a su presentación, muy buena, interactiva, me gustó bastante. Creo que aquí en el chat no han hecho más preguntas. No. Y veo que también ha sido muy buena esta forma de trabajar, de interactuar con las preguntas abiertas aquí con micrófono. Es bastante interesante, es más natural, ¿cierto? Y se agradece mucho eso. Y da la impresión de que uno estuviera así con las personas todas juntos. Y no, muy bueno, me gustó bastante. No sé si alguien quisiera decir algo, Elizabeth, antes de terminar, o cualquiera ahí. En realidad, agradecer tremendamente. Yo creo que estas cosas nos hacen poner en jaque qué tanto es lo que estamos preparados para ser profesores, y a nosotros los que estamos trabajando en formando a profesores, o sea, el formador de formadores, te hace en realidad poner a prueba, contrastar, mejorar, tratar de hacer propuestas de mejora que ayuden a la formación inicial. Y uno dice, por ejemplo, cuando tú dices, esa tarea nos involucró 4 horas trabajando, creo que ese aprendizaje es más significativo que llegar y decir la regla. Siempre nos pasa con el llegar y decir la regla antes de, y creo que nos perdemos de estas habilidades matemáticas que se tienen que desarrollar y se desarrollan en la práctica, se desarrollan en la discusión. Así que estamos muy, muy agradecidos, profesor Miguel, por tu presentación muy dinámica. Nos dejaste con gusto a poco, que hubiéramos querido seguir trabajando más, y te damos muchas gracias por tu presentación. Eso. Yo tengo que agradecer la invitación. A mí me gusta mucho este tipo de trabajo, efectivamente. Yo he colocado ahí en el chat el link de la página web del grupo y del canal de YouTube, que nosotros tenemos ahora en octubre un seminario internacional, martes, miércoles y jueves cada semana. Mañana y tarde hay conferencias. Las conferencias siempre están en YouTube. En particular hay algunas, creo que de anteayer, una de Nuria Clement, que me parece pues puede interesar bastante, porque habla del conocimiento especializado del profesor, tanto de infantil, un ejemplo de infantil, un ejemplo de la universidad, que puede ayudar a entender también un poco más de esto que estuve hablando. Claro que los ejemplos son distintos y la forma de preparar y de exponer es distinta, pero que puede dar un poco más de ideas de esto, de la especificidad del conocimiento del profesor. Por eso tengo que agradecer la invitación y lo trabajo. Y ha sido poco tiempo, efectivamente, porque
mesmo assim, a la distancia normalmente nos ocupa como 3 horas. Es la discusión de aquella tarefa. Súper. Muchísimas gracias, como le había dicho anteriormente. Y esperamos que nos siga contribuyendo, lo vamos a seguir invitando, si es que usted acepta obviamente nuestra invitación para establecer nexos con la Unicamping, ¿cierto? Y seguir trabajando en este ámbito de la formación de los profesores o con investigación, etcétera. Así que muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos el día de hoy, y a todos los que nos acompañaron en este webinar. Reiteramos también un cariñoso saludo en este día del profesor y la profesora, y los dejamos invitados para participar el viernes 20 de noviembre a la misma hora de la quinta charla de este ciclo de webinars, donde contaremos con la presencia de la profesora Vivian Humes, quien abordará el tema Lesson Study e idoneidad didáctica, desarrollo de la competencia reflexiva en la formación de profesores de matemáticas. Recuerden que pueden volver a revisar esta charla o las anteriores en nuestro Facebook. Solo deben buscarnos como Escuela de Pedagogía UFRO. Muchísimas gracias a todos y a todas, y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias, profesor Miguel, muchas gracias a todos. Vale, gracias. 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 Chao a todos. Chao. Feliz Chao, día, que estén profe. bien. Gracias. Feliz día. Felicidades. Ah, hoy feliz día a todos.